En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, estimados fieles, en este Evangelio se nos describe el milagro que nuestro Señor hizo con esta pesca milagrosa, que los apóstoles, que eran algunos de los apóstoles que eran pescadores de profesión y que sabían muy bien lo que se puede hacer, ¿verdad? Cuando se pesca y qué es lo que se puede obtener. A veces no hay pescados y a veces hay un poco de pesca, pero no tanta. Entonces, de no tener pesca a tener las dos barcas llenas al punto que casi se hundían, es un milagro. Y en el Evangelio se ve la actitud de humildad de San Pedro, que se arrodilla delante de nuestro Señor, reconoce el poder de nuestro Señor y le dice: aléjate de mí, que yo soy un pobre pecador, yo soy un hombre pecador. Entonces está mostrando un acto de humildad delante del poder de Jesús, de su poder divino. Entonces, esa actitud es tal vez por la cual nuestro Señor hizo ese milagro, porque Dios no otorga sus gracias a cualquier persona, en cualquier circunstancia. Son aquellos que se humillan delante de Dios y que reconocen que Dios es Dios y que nosotros somos criaturas, con todo lo que eso comporta, nuestra debilidad, nuestros límites, nuestra fragilidad. Entonces Dios da sus gracias a aquellos que saben reconocer, saben glorificarlo, ¿verdad? Saben reconocer su poder y nuestra dependencia, simplemente, que no es parcial, que no es poca o mucha, es total. O sea, nuestra dependencia de Dios es total. Entonces, Dios da sus gracias, pero a condición que nosotros le demos gloria, en el sentido de que reconozcamos quién es Él, quiénes somos nosotros. Y ese acto de glorificación de Dios es una constante en la historia de la Iglesia, porque ¿quiénes son las almas que han recibido más gracias de Dios, que han hecho incluso milagros? Los santos, ¿verdad? Los santos, las almas más santas, las que están más cerca de Dios, porque ellos sí reconocían su lugar delante de Dios. Y es algo que debería ser natural, pero debido a la ceguedad humana, a nuestros defectos, nuestro orgullo, nuestra ceguedad en la fe, porque pues tenemos la fe, pero no la asumimos bien, aún si creemos, ¿verdad? Entonces hay muchos católicos que no quieren, digamos, sí tienen la fe, pero no quieren, hay algo que no quieren realmente reconocer. O sea, ¿a qué punto somos dependientes de Dios? ¿O a qué punto hay que tenerle confianza a Dios, a nuestro Señor? Entonces, San Pedro caminó sobre el agua cuando nuestro Señor le dijo: ven, y él caminó sobre el agua. Pero cuando comenzó a dudar, se comenzó a hundir en el agua. Entonces, nuestra fe a veces flaquea. No digo que San Pedro perdió la fe en ese momento, pero flaqueó. Y así nos puede pasar a todos, alguna vez, en un momento de dificultad, un momento de penas. Entonces, no hay que tratar de mantener en alto nuestra fe y nuestra convicción y nuestra confianza, aun si Dios nos envía penas y pruebas. Y es cierto que cuando los apóstoles tuvieron fe, tuvieron confianza, Jesús le hacía milagros, como este milagro de la pesca milagrosa. Pero cuando comenzaron a dudar, pues Dios también se alejó de ellos, ¿verdad? ¿Qué pasó en la pasión? Pues los apóstoles flaquearon y nuestro Señor también los dejó solos.
San Pedro lloró toda su vida la negación que hizo de nuestro Señor por su falta de fe. Toda su vida, dicen que al final de su vida tenía como 2 canales en sus mejillas por todas las lágrimas que había derramado toda su vida de arrepentimiento, de pena de haber negado a nuestro Señor. Entonces, ciertamente, cuando vino el Espíritu Santo el día de Pentecostés, los transformó y ya no eran esos hombres de poca fe o un poquito dudosos. Realmente el Espíritu Santo los transformó, ya realmente eran unos hombres bastante fuertes en la fe y estables. Pero nuestra época es tal, y nuestra época hay tanta incredulidad, tanta mediocridad en los católicos, tanta compromiso en las actitudes, en la vida, con cosas que no están bien o que están más o menos bien. Entonces las almas se han hecho así como de hule, ¿verdad? Que no son fuertes, estables, rígidas en el sentido positivo de la palabra, en sus convicciones, en su vida cristiana, y estamos a veces así como fluctuando. Entonces es muy difícil en nuestra época ser personas realmente de fe, de una fe cristiana auténtica. Es muy difícil. Se necesitan almas de mucha entereza, y más la época se ve más la ausencia de Dios y más la presencia del mal, del desorden, del pecado, de la infidelidad. La infidelidad, o sea, el pecado contra la fe, es cada día más frecuente. Es un estado de ánimo, es una cosa que toda la gente habla de esa manera, de una manera muy extrovertida, y creen que todo lo saben y todo lo juzgan, y ponen en duda aquello que hay de más santo, de más sagrado de nuestra fe. Entonces nosotros pues nos podemos dejar un poquito impresionar por esa situación y comenzar a decir, bueno, vamos a hacer un poquito de compromiso, no tanto, pero sí, etcétera. Y entonces comenzamos a hacer un poco de espíritu liberal, un espíritu liberal que no es forzosamente desde el inicio la negación de los principios de la fe, la negación pero es una actitud que lleva a eso. Entonces hay un famoso discurso de Pablo VI en el cual hablaba de una grieta. Dice, porque él ya veía que en la iglesia había un problema, y decía, debe haber una grieta en la iglesia que ha hecho que entre el humo de Satanás en la iglesia. ¿Cuál es esa grieta? Esa grieta se podía decir que es el espíritu liberal, porque en el tiempo justo que siguió el tiempo del Papa Pío XII, todavía en el tiempo de Juan XXIII, había mucha gente de fe, buenos cristianos, hasta buenos sacerdotes, obispos, pero cómo se dejaron contaminar por esa mentalidad moderna, esas ideas del mundo que entraron en la iglesia, el modernismo, porque había esa grieta del espíritu liberal, que explica muchos errores de los hombres de iglesia. Aquí en México la cuestión de la cristiada, yo no digo que en esa época los obispos de México no eran creyentes, que no eran tal vez buenos obispos y todo, pero había ya también ese espíritu que comenzaba a tomar pie en muchos hombres de iglesia, ese espíritu liberal, que es por definición falta de entereza en la fe, en los principios y en las actitudes. Hacer componendas, a veces detalles, pero es un compromiso, aunque sea pequeño, un detalle. Si pensamos que somos más listos, que Dios, que podemos hacer diplomacia
con lo que está mal. Entonces ahí empieza un proceso, ¿verdad? Como de Juan 23 le preguntaron cómo él tomó la decisión de hacer el concilio, y dice, no, pues un día estaba muy bonito el día, abrí las ventanas y yo quiero que entre el aire puro. Entonces él ese espíritu ¿cómo se dice? Ingenuo, de no ver que en el mundo hoy justamente el aire no es puro, y que si estamos abriendo las puertas al mundo, si nos estamos abriendo a los que están justamente en una actitud de compromiso con el mal, es una ingenuidad, una debilidad. Decir, no, esa gente en el fondo tiene buena intención, entonces hay que atraerlos, pero bueno, no se trata de ir nosotros, sino que ellos vengan a nosotros, pero no es haciendo componendas que se va a lograr eso, es un error. Y esa espíritu liberal, pues lo sabemos muy bien. Juan 23, él tenía ese espíritu, él abrió las puertas, ahí está esa grieta que dejó entrar el humo de Satanás en la iglesia, esa ingenuidad de muchos católicos y hasta de sacerdotes, ¿verdad? En las epístolas de San Pablo se habla claramente que hay que alejarse de los que no son creyentes, debemos alejarnos. San Pablo a veces tiene expresiones muy fuertes con estas personas, no hay que tener trato. Pues no, el espíritu liberal se cree muy capaz. Entonces, al punto que hay quienes hablan después de todo lo que ha pasado en la iglesia, en la fraternidad, en la iglesia, en la fraternidad, hay todavía sacerdotes que todavía hablan de la posibilidad de reanudar contactos con Roma, pero no se puede ahorita, porque Roma nunca estuvo tan mal. No es el caso, no se puede en nuestra situación acercarse a Roma. Ya Monseñor Lefebvre lo intentó, se hizo la tentativa, fue un fracaso. Al final de su vida, Monseñor Lefebvre ya no quería tener contactos con Roma. Y la situación ahora es peor con el Papa Francisco, es mucho peor. Entonces no se puede tener contactos con ellos hasta que Dios no haga algo que va a ser algo extraordinario y que venga un Papa realmente católico. Ahí sí se puede hablar de tener contactos con Roma, pero ahorita en ningún caso, de ninguna manera, hay que estar alejados de Roma. Es un peligro constante y nos están dividiendo y nos están debilitando. Esa no tiene caso, no es útil en ningún sentido, porque ellos están realmente ganados a las ideas del mundo moderno, del liberalismo, realmente Francisco es un hombre catastrófico para la iglesia, peor que Pablo VI. Y ya en tiempo de Pablo VI la fraternidad, Monseñor Lefebvre era bastante distante de ellos, aunque aún sí tuvo algunos contactos, pero no era esa apertura que está hablando Monseñor Felé, y ese silencio inquietante que ya en las capillas de la fraternidad ya no se habla más de la crisis de la iglesia, y si se habla es de una manera muy general, alusiones muy generales, pero ya no se habla de la problemática del Concilio Vaticano II, y se habla de una especie de espiritualismo, de cosas espirituales, pero que no tocan la plaga, la herida de la iglesia. ¿Dónde está la causa de la descomposición de la iglesia? Se está descomponiendo la iglesia porque hay una enfermedad que está corrompiendo todo. Si no se denuncia eso, todo lo demás es una ilusión, es una tontería.
Entonces, ¿cómo es que han caído en esa ceguedad de no ver? Por el mismo compromiso que es como un proceso de descomposición que se hace intelectualmente cuando uno comienza a hacer compromisos con el error, y es lo típico del espíritu liberal, es lo típico de comenzar a hacer componendas que no son aprobadas de Dios, aunque parezcan inocentes. Parecen inocentes a veces, pero no lo son. Dios no aprueba ciertas cosas. Dios no aprueba la duplicidad, no la aprueba. A veces en detalles tampoco la aprueba. No es lo mismo que si yo, como hacían antes los misioneros, ¿verdad? Que iban a ver un pagano, tal vez eran amables, pero le decían las cosas como son. Y no decía, no, mira, no te voy a hablar de eso porque ahorita no es el momento, vamos a esperar, y etcétera, y vamos a hacer como tú haces tu religión o algo, y vamos a tomar lo que es bueno de tu religión, pero no te voy a decir lo esencial, entonces te dejo en esa ignorancia y estoy jugando a las escondidas. Entonces eso no era la actitud misionera de otras épocas. Hoy sí. Entonces creen que hay sacerdotes que creen que disimulando la verdad la gente se va a convertir, pero pues no. Y hay otro, y generalmente ni siquiera eso, o sea, no quieren que hacer trabajo de proselitismo. Y como decía Juan Pablo II en esos famosos acuerdos de Balamán, pues decía, no hay que convertirlos, no hay que dejarlos así como son. Nosotros no queremos convertirlos, solo queremos hacer ecumenismo. Pero al principio, cuando se hizo ecumenismo, el pretexto que se usó fue que era una manera de convertirlos. Y con el tiempo, sin ningún pudor, sin ninguna vergüenza, dicen, no, ya no queremos convertirlos, solo queremos ecumenismo. Entonces, así es el proceso de liberal, que lleva a un tal caos, esta actitud es tan odiosa y tan odiada por Dios por sus frutos. Nuestro Señor nos dijo, un árbol bueno da frutos buenos y un árbol malo da frutos malos. Ningún árbol ha dado frutos tan malos como el liberalismo, porque tiene la apariencia de inocencia, tiene la apariencia de una cierta bondad humana, e históricamente la Iglesia nunca se ha visto tan afectada como hoy. ¿Y eso viene de qué? Del liberalismo. Liberalismo abierto o liberalismo mitigado, espíritu liberal, ¿verdad? Que es algo así más suavecito, más... Pero los frutos son esos. Quiere decir que delante de Dios esta actitud, este error es de una manera muy, muy grande, es odioso a Dios, detestable. Por sus frutos los conoceréis. Conocemos el árbol por sus frutos. Entonces, si los frutos son muy malos, quiere decir que el árbol es muy malo. Entonces, pidámosle a Dios que nos dé esa entereza que tuvieron los buenos católicos de otras épocas. Por eso es bueno leer libros que nos describen cómo lucharon los católicos en el siglo XIX contra el liberalismo, o los santos, ¿verdad? Los santos, si uno lee bien sus vidas, a veces tenían actitudes que parecían muy poco, incluso poco caritativas. Hay que ver cómo San Francisco de Javier trataba a los paganos. O sea, hoy dirían, este señor está mal de la cabeza porque los trata de una manera... San Francisco Javier era bastante rudo con los budistas y con toda esa gente. Y hoy pues ya se olvidó todo eso. Entonces, no, hoy hay que hacer caravanas, y ya no hay que decir, no hay que tocar las cosas porque no es prudente, porque esa es falsa prudencia. Entonces,
si los mismos sacerdotes de la resistencia o de la tradición comienzan a hacer ambigüedades, entonces eso nos puede afectar mucho. Y esa es una actitud de espíritu, una actitud de componenda, es el espíritu liberal. Así que tratemos de ser íntegros y de tener una actitud coherente con lo que pensamos. O sea, ya esa mentalidad ya pasó por todos lados, ya invadió la iglesia. Y nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir eso y a volver a repetir la historia que se ha repetido muchas veces. Pío XII decía, él tiene un discurso en el que dice, no sigan esa ilusión de querer ganarse a los malos o ganarse a los que están en el error haciendo como ellos. Ese ensayo ya se ha hecho miles de veces, es la historia que se repite durante siglos ya. Los católicos liberales siempre han intentado convertir al mundo de esa manera y siempre han fracasado. Entonces, por eso es bueno leer un poquito la historia de la Iglesia, sobre todo ese periodo desde el siglo XIX, siglo XX, y se describe que sí, los católicos liberales intentaron con los mismos pretextos que hoy se intenta y que incluso en la tradición se intenta para convertir a Roma, los mismos argumentos, los mismos métodos. Es esa misma grieta por la cual entró el humo de Satanás. Entonces, tengamos la humildad de San Pedro delante de nuestro Dios y reconozcamos que Él es absoluto, es el dueño absoluto del mundo y en el cual debemos tener una confianza absoluta, una fe absoluta y un amor absoluto, o sea, sin compartirlo con otras cosas que Dios no aprueba. Entonces ahí seremos salvos, y nuestro Señor nos dijo, el que persevere hasta el final, ese se salvará. No es el que ahorita hace algo bueno, que está muy bien y todo, no, es el que perseverará hasta el final, ese se salvará. Así que cuidado, no digamos, yo hice esto, yo hice aquello, tengo estos méritos, entonces Dios me va a ayudar, Dios me va a salvar. No, el que persevere hasta el final, ese se salvará. Así que vamos a pedirle a Dios nuestro Señor que nos dé una fe estable. Ciertamente la fe de los apóstoles es un ejemplo, pero no tomemos sus momentos de fragilidad, mejor tomemos como un modelo más absoluto, más acabado, modelo de la fidelidad de la Virgen María, que ella nunca flaqueó y que sí es irreprochable, la Virgen María. En ella no se concibe ninguna manera de compromiso ni de espíritu liberal. Ave María Purísima, sin pecado. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.